Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Inicio de semana para nosotros, semana como para todos, pasada por agua y con mucho frío, aquí en el YE de Asturias Televisión. Una jornada esta en la que vamos a comenzar hablando de farmacia, aunque no exclusivamente de la gripe, porque hay muchas otras cosas interesantes que nos van a hablar los profesionales farmacéuticos. Será uno de nuestros temas. Culminaremos con el profesor Fidalgo, ya lo saben, bueno, pues siempre interesantísimas sus reflexiones. Acompáñenos durante estos 90 minutos porque consideramos que va a merecer la pena. Hasta ahora. Bueno, vamos a hablar a continuación, ya lo saben, como hacemos pues todos los meses, vamos a hablar de farmacia, porque ya conocen ustedes lo importante, no, lo importantísimo que es, bueno, pues encontrarse bien para realizar todas nuestras tareas diarias, ya sean las tareas de obligación o las de devoción. Hoy vamos a hablar de temas que tienen que ver con la propia farmacia. Bueno, desde la farmacia, un poquito desde el interior, desde la idea de la propia farmacia. Para hablar de ello, se encuentra esta noche con nosotros José Obeso, él es farmacéutico, responsable de la farmacia de Ana en la calle Silla del Rey de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, pues, a ver, las personas que vivimos en grandes poblaciones, como en Asturias, puede ser Oviedo, Gijón, Avilés, estamos rodeados de farmacias. Son establecimientos sanitarios, eso lo tenemos todo claro, pero también son establecimientos privados, son negocios privados. ¿Cómo podemos explicar este concepto? Es decir, ¿sabemos realmente qué es una farmacia? Bueno, es lo que tú dices, está claro que es un establecimiento sanitario que es público, tiene una regulación pública en cuanto a que hay que tener una distancia entre farmacias cuando se quiere trasladar, abrir, etcétera, que tienen que tener una distancia a los centros de salud y que de alguna manera el Estado pretende que el servicio que se preste en esa farmacia con esta serie de regulaciones tenga unos estándares de calidad. Pero también hay que tener en cuenta que el capital para ese negocio es privado, con lo cual funciona como una empresa, debe funcionar como una empresa para que sea viable. Como cualquier empresa, tiene tres áreas de gestión. En este caso, la más importante es la sanitaria, o la atención al paciente, porque es un establecimiento sanitario y porque tiene que primar eso, al menos es la idea. Y luego tiene un área administrativa muy importante y un área comercial necesaria para la subsistencia del negocio. Al final, una correcta gestión de las tres áreas lo que permite es que la cuenta de resultados sea positiva y el negocio siga ofreciendo a los pacientes el mejor servicio posible. De ahí la regulación estatal en cuanto a unas limitaciones de... ¿Por qué esa limitación de distancia entre una y otra? Es decir, no puedes abrir una tú y otra yo al lado. Pues básicamente porque lo que se busca es eso, que la proporción de clientes o de pacientes que tengan una farmacia permitan que la atención sea la adecuada, se emplee en cada uno el tiempo necesario para darle la mejor solución a sus problemas, pero también que tenga un volumen de trabajo suficiente como para que la farmacia pueda reinvertir esos beneficios de acuerdo a las necesidades de estos pacientes. Entonces es un equilibrio muy delicado que en ciudades se puede conseguir y a lo mejor en otros sitios es más complicado para los regentes de las farmacias, los titulares de las farmacias. En cualquier caso, lo que tiene que tener claro el paciente es que, aunque la farmacia es necesario que tenga esa vertiente comercial, porque bueno, ahora mismo los medicamentos no generan tantos beneficios como antes, las empresas no son viables, o las farmacias en este caso no son viables si subsisten a base de medicamento. El único objetivo de la farmacia es el paciente, que la farmacia siga subsistiendo para ofrecer esos servicios al paciente, que no pierdan confianza en una farmacia que aplique promociones, que aplique una serie de acciones más comerciales, porque es una pena que se puedan perder servicios, que se puedan perder beneficios para el paciente por esta diferencia en la percepción. Es una barbaridad las cosas que se pueden hacer desde la farmacia, lo que se puede descargar al sistema de salud si el paciente confía en nosotros y se deja asesorar.
Este modelo que nos explicabas, ¿se aplica en todo el país, en cualquier comunidad autónoma, en el medio rural también? En principio es homogéneo en todo el país, salvo Sí. con la excepción de Navarra, que tiene su régimen particular, foral, y las restricciones en cuanto a farmacia, las regulaciones en cuanto a farmacia, pues también son particulares. Más allá de que las competencias sanitarias están transferidas a las comunidades autónomas y hay pequeñas diferencias entre ellas, no las considero tan importantes como las diferencias que hay entre las farmacias rurales y urbanas. Era un poco lo que Sí. te decía anteriormente. Sí. Una farmacia urbana sí que tiene una capacidad de gestión, de músculo, como para que los servicios que ofrezca sean mucho más variados, que sean bueno, incluso más protocolarizados que una farmacia rural. No quito mérito ninguno, es más, tiene mucho más mérito que nosotros, los compañeros que están en farmacias rurales, porque los servicios son de la misma calidad cuando los pueden ofrecer, e incluso su dedicación es, digamos que permanente, además de exclusiva permanente, porque suelen estar en núcleos pequeños, Sí. localizables las 24 horas, incluso aunque no sea una guardia, aunque no sea un turno, sus vecinos saben que pueden recurrir a ellos, que les van a responder. Incluso muchas veces hacen esa función de un centro sanitario en la zona que a lo mejor no tienen un centro de salud próximo, Claro. o que no está abierto el centro de salud. Las farmacias rurales tienen un mérito increíble bueno, mi madre primero la farmacia la tenía en un núcleo rural y sé de lo que hablo, pero bueno, incluso... Y era guardia 24 horas. Era guardia 24 horas, pero bueno, era en Asturias. En Asturias las farmacias rurales, bueno, todavía subsisten un poco mejor, pero hay comunidades que es exagerado, a lo mejor tienen 60 pacientes una farmacia y eso es inviable. Incluso hay momentos que tiene que recurrir al Estado a una farmacia para que de alguna manera la rescate, ahora que está tan de moda. Al Estado le interesa que esa farmacia siga estando ahí porque presta una serie de servicios necesarios. Es complicado el tema de las farmacias rurales. Sin duda. Bueno, los usuarios, ¿pueden obtener el mismo servicio farmacéutico aunque estén fuera de su comunidad autónoma de residencia? Me imagino, por ejemplo, las vacaciones. En principio sí, en principio el sistema está establecido para que todos tengamos el mismo servicio, sea en Asturias, sea en Andalucía o sea en Cataluña. En la práctica es complicado. Precisamente por lo que decía antes, que las competencias están transferidas a las comunidades. Ya sabes cómo funcionan estas cosas, cada una tiene su librillo, cada una tiene sus programas de gestión, y en concreto en el caso de la farmacia voy a poner un ejemplo. Sí. Hace 5 años, 4, empezó a funcionar el servicio de receta electrónica, que me imagino que todo el mundo ya está familiarizado con ello. Es el sistema que permite que un paciente pueda retirar su medicación mensualmente sin necesidad de acudir siempre al médico a por las recetas, solo a una revisión anual. Hasta hace un año, o incluso menos de un año, solo esa receta electrónica solo funcionaba dentro de la misma comunidad donde se había emitido. Es decir, si tú te ibas de vacaciones a Valencia, no podías retirar tu medicación con ese sistema. Si tú, por lo que sea, te tenías que desplazar de urgencia, ahora es una persona que viajaba a otras comunidades, era un problema, no podías hacer ese servicio. Gracias a los pasos que se están dando tanto desde la Administración como desde los establecimientos sanitarios, farmacias y centros de salud, se ha conseguido que haya una comunicación tanto informática como real entre las distintas comunidades, y ya, salvo la Comunidad de Madrid, que no está en ese sistema de interoperatividad, las demás sí que pueden compartir esa información hasta el punto de que un paciente pueda retirar la medicación. El tema de tener un histórico de pacientes entre comunidades todavía no está desarrollado y muchos otros pasos todavía quedan por dar, pero al menos sí que se va avanzando despacio en el sentido que debe ser. Yo creo que independientemente de quién tenga las competencias o no, la sanidad es un tema muy importante como para que tenga un porcentaje de centralización suficiente como para que nos permita acceder a la información de pacientes o al paciente acceder al servicio desde cualquier punto. No, completamente de acuerdo en este caso. Como profesional, ¿el modelo que se aplica en España es positivo? Si lo comparamos con otros países de nuestro entorno, ¿tiene pros, tiene contras, tiene debe, tiene haber? Como decía, un poco expliqué al principio en qué consistía el modelo. La mayor parte de los estudios dicen que en España el modelo es el que mejor servicio le da al usuario, o de los que mejor servicio les da a los usuarios dentro de los países más desarrollados. ¿Esto qué quiere decir? Que un paciente puede acceder
a un gran número de farmacias, o el número de pacientes por farmacia es de los más pequeños de los países, sobre todo europeos, que es con los que nos podemos comparar. Ratio, ¿no? El ratio, exacto, el ratio. Y eso al final, pues bueno, significa que los servicios que se le prestan al paciente pues, son mejores, se le dedica más tiempo, se le puede ofrecer más variedad de servicios al final, que es lo que demanda, o más variedad de oferta. Comparándonos con otros países, no está yendo por ahí el sistema en otros países. Hablabas antes de liberalización, en otros países se está haciendo algo así, están entrando grandes cadenas que están adquiriendo gran cantidad de farmacias, y al final eso repercute en que disminuye la competencia. Al disminuir la competencia, pues el servicio puede empeorar. De hecho, países como Inglaterra o México, el acceso a un farmacéutico es complicado. Sí, puedes acceder, pero de una forma mucho más profesionalizada, con citas, pagando. Los servicios evidentemente tienen un costo. En España a veces se cobran, pero no al nivel que se cobran en otros países. Y sobre todo el acceso al farmacéutico, que en España no lo valoramos, y al final detrás de cada mostrador tenemos un farmacéutico. En otros países no pasa eso. ¿Qué está pasando en Europa? Hombre, sin llegar a esto de las grandes cadenas, que también están funcionando en Europa, de alguna manera se están asociando, o se están, grandes compañías están adquiriendo varias farmacias en los países. Quizá el más similar al nuestro sea Italia. Desde hace un par de años ya hay 3 grandes cadenas. Depende de qué cadena funcione, tiene una vertiente más comercial o menos. Por desgracia, las que se centran más en el paciente son las que son más raras de encontrar. Claro. Bueno, al final los usuarios tienen que tener claro y valorar que el sistema que tienen en estos momentos les da una serie de beneficios que en otras situaciones no tendrían. Un tema que a muchas personas les llama la atención. Cada X tiempo parece que aparece la escasez de un medicamento determinado, o de un producto determinado. Bueno, pues se desata una psicosis, vamos a entrecomillar la palabra psicosis, pero bueno, así es, social. Yo me acuerdo hace años con la vacuna infantil de la meningitis, bueno, que yo era listas de espera, gente que quería adquirirla en Portugal. Bueno, ¿a qué se debe esto? Bueno, básicamente hay 3 razones. La primera es económica, como es fácil de adivinar, la segunda es de fabricación y la tercera comercial. La económica, pues un poco lo que venimos hablando. Tenemos un sistema sanitario que es gratuito y que tiene que primar otras cosas frente al precio, con lo cual es de los más restrictivos en el precio de los medicamentos financiados. En otros países, el ibuprofeno, por ejemplo, se paga más caro que en España. Con lo cual, un laboratorio, un fabricante, cuando tiene una escasez de suministro, cuando no llega a cubrir la demanda que se ha generado, prima el servicio en países que pagan más por ese producto que los que pagamos menos, que somos nosotros. Esa es la principal razón y la que afecta a más medicamentos. El segundo es la fabricación. Es un poco lo que pasaba con la vacuna que tú decías, pasa con las heparinas, pasa con algunas insulinas. El proceso de fabricación es lento. En ese caso, en el de la vacuna de la meningitis, la demanda no se había previsto una demanda muy inferior a la que hubo realmente. Y bueno, era de esperar que pudiese pasar algo así. En el caso de las heparinas es algo habitual que el proceso de fabricación es demasiado lento y los laboratorios no son capaces de desarrollar su infraestructura de fabricación a la velocidad que se desarrolla la demanda. Entonces, bueno, suele haber momentos en que determinados productos faltan. Y luego la tercera es comercial. Es decir, desde hace unos 10 años, 15 años, el mercado farmacéutico a nivel de industria, ya no hablo de farmacia, ya dejó de ser tan estable como era antes a raíz de la crisis. Entonces es muy habitual que haya fusiones, que haya recentralizaciones, que haya cesiones de productos entre laboratorios, y eso, añadido a cambios de estrategia comercial, cambios de vademecum, significa que muchos productos que durante un tiempo están congelados o simplemente desaparecen porque no son interesantes a nivel comercial, y también repercuten en el... ¿Y qué solución puede haber a ello? Pues confiar en el farmacéutico y en el médico. Rara es la vez que no hay una solución para ofrecerla al paciente. Normalmente hay medicamentos que son equivalentes, todos oímos hablar de genéricos, incluso aunque no sean genéricos, entre marcas hay muchos productos que son equivalentes. Se pueden realizar ajustes de dosis, se pueden realizar ajustes de posología, se pueden realizar combinaciones de medicamentos que pueden tener el mismo resultado en el paciente. Incluso cuando no hay una solución directa, que son las que comenté hasta ahora, se puede recurrir a medicamentos que tienen una acción similar dentro del mismo grupo y que el paciente no va a notar nada. Hay muy pocos casos en que sea necesario
acudir al especialista porque no hay una solución terapéutica real o directa, y ni entre el médico de cabecera ni el farmacéutico hayan podido solucionarlo. Entonces, yo lo que pido es confianza, no pensar que porque se haya acabado mi medicamento tengo que suspender el tratamiento y es la apoteosis. No es así. Ahora faltó el Adiro durante una temporada y es uno de los medicamentos más fáciles de sustituir. Al final es la quinta parte de una aspirina. Entonces, bueno, hay mucha gente que se quedó sin tomar su tratamiento anticoagulante porque no había Adiro. No es razonable, la gente tiene que entenderlo y es nuestra labor trasladárselo. Explicárselo en este caso. Bueno, también hay alerta por la retirada de ciertos fármacos para controlar la tensión porque contienen sustancias cancerígenas. ¿Qué debe de hacer? Lo primero, ¿es justificada esta alarma? Lo segundo, ¿qué pueden hacer los usuarios ante esta situación? La alarma es justificada. Otra cosa es el nivel de alarma. Sí. La alarma sanitaria sí que está justificada. El usuario lo que debe hacer es venir a la farmacia lo primero si cree que su medicamento puede estar afectado. Nosotros informaremos de si su lote está afectado o no. Sí. En caso de que lo esté, se procede a la retirada del producto sin ningún coste para ellos y se le da un tratamiento sin ningún riesgo. En cuanto a la alarma, es verdad que la alarma está justificada porque nuestras leyes sanitarias determinan que hay ciertas sustancias que no pueden estar en un producto que se consume porque bueno, tiene una actividad cancerígena. Ahora, que esa alarma sea una alarma social, no. Ese producto debería consumirse de una forma compulsiva, de una forma permanente para que pudiese desarrollar una patología en el usuario y no pasó hasta ahora. ¿Por qué se produce esto? Bueno, pues porque los principios activos normalmente se fabrican en países que tienen una regulación mucho más laxa. Claro. Es algo así, voy a poner el ejemplo, que quizá no esté muy acertado, pero antes de ayer creo hubo una alarma también con los tickets de compra sobre un estudio de la Universidad de Granada que alertaba que contenían sustancias cancerígenas. Bueno, el estudio confirmó lo que ya se sabía, no era algo nuevo. Tienen sustancias cancerígenas, pero esas sustancias son cancerígenas si se consumen. A día de hoy nadie se come los tickets de compra. Entonces, bueno, hay que tener claro el nivel de alarma. El estudio está bien hecho, en esos tickets hay sustancias cancerígenas, pero generar de ahí una noticia y decir que son cancerígenos, pues no. Sí, cuando menos es un poco generar la alarma de manera artificial, ¿no? Antes hablábamos del gasto farmacéutico. ¿Hasta qué punto afecta el mismo en nuestra economía? Durante años ha sido y es caballo de batalla incluso los políticos. Pues es lo que decimos antes, tenemos la gran suerte de que tenemos un sistema sanitario gratuito y que es de los mejores del mundo. ¿Sabemos lo que tenemos? Perdón Yo creo que no, que muchas veces no lo sabemos. En muchos países dependen de seguros privados, en otros países ni siquiera con seguros privados hay la cobertura sanitaria que tenemos aquí. No sé, hubo una polémica hace unos pocos años acerca de ingleses que venían a operarse a España. Bueno, eso quizá da una medida de en qué situación estamos. La verdad que aunque haya momentos como ahora, que hay una epidemia de gripe en que los hospitales pueden estar saturados y el servicio en el hospital no sea excelente o no tenga el 100% de excelencia, tenemos algo que no hay en casi ningún país. Entonces, bueno, los pacientes tienen que valorarlo, tienen que valorar que ese servicio es gratuito, que el servicio farmacéutico no es gratuito al 100%, pero la parte que se paga es ínfima. Un día de hospitalización, para que la gente se haga una idea, pasa de los 600 euros de gasto. Con lo cual, bueno, las quejas de pagos, copagos, etcétera, yo las entiendo, pero bueno, hay que saber situarnos. Problema. Al ofrecer de una manera relativamente gratuita todo esto, el ticket o la partida presupuestaria se incrementa cada año. La población cada vez envejece más. Entonces, bueno, tenemos que tener claro qué corresponde a gasto farmacéutico, qué corresponde a gasto sanitario y valorarlo en la medida más justa posible. ¿Y cómo suavizarlo, solucionarlo, no sé, ponerle un poco de freno? Pues trasladando por una parte a los pacientes la coherencia en el gasto, es decir, no se pueden retirar medicamentos, hablando primero de medicamentos, a cargo del sistema de salud si no se van a utilizar. Por otra parte, el acudir a consultas pues tiene que ser
cuando sea necesario, tanto si son de urgencia como si no son de urgencia. Hay mucha gente que por un simple resfriado considera que debe acudir a urgencias, y si eso genera una preocupación en ellos, lo veo lógico, pero hay mucha gente que ya tiene una formación y una historia suficiente como para saber en qué momento es necesario, ¿no? Entonces, bueno, hay que trasladarlo, que al final, aunque nosotros tengamos derecho a ello, hay que saber gastar, es como encender o apagar la luz en casa. Y por último, yo creo que es fundamental que por parte de la Administración tengan claro que el gasto sanitario es sanitario, no es farmacéutico. Entonces, si todos los cargos o todas las penalizaciones en cuanto a ese incremento de gasto sanitario repercuten en el gasto farmacéutico, al final vamos a volver al punto inicial de lo que hablábamos antes. La farmacia tiene que ser viable. Nadie dice que en la farmacia tenga que ser un negocio para que alguien se haga rico, no, pero tiene que ser una empresa viable para que siga prestando ese servicio a la población. Si no es así, el Sistema Nacional de Salud va a ser el principal perjudicado, porque es el principal punto al que los pacientes acuden cuando tienen una consulta, cuando tienen un problema. Y bueno, si podemos hablaremos de ello más adelante, pero hay una infinidad de servicios que les ofrecemos. Eso quería preguntar, ¿qué son los servicios farmacéuticos? Los servicios farmacéuticos es cualquier acción que se desarrolla para promover y mejorar la salud de los pacientes. Es decir, somos unos profesionales muy valorados, con mucha formación, con un grado de respuesta muy alto al paciente porque pueden consultarnos en cualquier momento, y al final hay multitud de cuestiones o consultas diarias que en el mostrador de la farmacia se solucionan. Estamos cansados de ver en televisión manifestaciones de colectivos médicos, enfermeros, que no pueden dedicar el tiempo necesario a los pacientes. Y es verdad, una consulta con un paciente en menos de 5 minutos es ridícula. No da para más que hacer una receta y ya, y muchas veces a esa persona hay que dedicarle mucho más tiempo. Pues, ¿qué no pasaría si una farmacia no puede hacer ese trabajo? Al final, o el paciente se queda sin ese servicio o se va a colapsar aún más el sistema de salud. Con lo cual, aunque seamos un colectivo que nunca nos manifestamos, que nunca nos reivindicamos, considero que a lo mejor no es la decisión más acertada no haberlo hecho hasta ahora, pero sí que debemos poner encima de la mesa que tenemos unos problemas, que tenemos unas necesidades de reconocimiento y unos beneficios que aportamos a los pacientes que se deben valorar, y el sistema lo tiene que tener claro. A la hora de contratar los servicios en la farmacia, ¿hay competencia, llamémoslo así, competencia desleal con herbolarios, gimnasios, clínicas para farmacias? Yo no lo llamaría competencia desleal, simplemente considero que en una farmacia es como, hoy me da por poner ejemplos, es como cuando buscamos por internet. Todos decimos, cuando buscas por internet hay que saber dónde buscas. En una farmacia tienes la seguridad de que siempre hay un profesional que está muy formado y que te puede asesorar en dermofarmacia, en nutrición infantil, en salud infantil. Incluso hay farmacias que están desarrollando servicios muy especializados para pacientes oncológicos, para pacientes diabéticos, incluso farmacias rurales, hablábamos antes, que pueden tener un área muy grande y muy desarrollada en veterinaria. Y fuera del canal farmacia puedes encontrarte con empresas que lo hagan genial, que tengan unos profesionales estupendos y que sepan dar ese servicio con la misma calidad que lo hace una farmacia, incluso mejor, o puedes encontrarte cualquier otra cosa. Digamos que es un poco seguridad lo que aporta la farmacia. Siempre la formación del titular es estupenda y se recicla cada poco, las formaciones son continuas y bueno, fuera del sector pues hay mucha opción, hay mucha variedad de profesionales que no siempre pueden aportar lo mejor al paciente. Bueno, para finalizar, ¿mucho lío con la gripe a día de hoy? Bueno, de momento yo creo que no llegó el problema, pero sí, ya empieza a haber saturación en urgencias y probablemente el mes que viene sea más duro. Después de esta semana queda muy frío. Claro. Los médicos insisten mucho en diferenciar gripe de resfriado. Dicen, no todo es gripe, no todo el que llega a la consulta es que tengo un gripazo. No, tienes un catarrazo, no un gripazo. La mayor diferencia yo creo que a nivel de usuario es el tiempo que está con los primeros síntomas. Si ve que los síntomas los está arrastrando durante 24 o 48 horas, es un resfriado. Si se pone malo y empieza a tener molestias ya graves, fiebres, etcétera, en 6-12 horas, probablemente sea una gripe. Cuando hay gripe, creo que en alguna ocasión lo comentamos, hay que intentar que el sistema no se deprima tanto como para que cree una infección a continuación de la gripe.
más allá no hay mucho que hacer, sí que hay soluciones para intentar que el ciclo dure menos de esa semana, 10 días que suele durar, pero bueno, es lo que toca en esta época. Sin duda. Pues José Beso, farmacéutico, responsable de la farmacia de Ana en calle Silla del Rey de Oviedo, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Ya lo saben, hagan caso, pónganse en manos de profesionales, porque son, sin duda, la mejor garantía de éxito. Nos vamos muy rápido a publicidad, volvemos y continuamos con el programa de hoy. Bueno, pues vamos a continuar el programa de esta noche. Bueno, pues como casi todas las semanas, tiempo para Espacio Inclusión. Bueno, pues hoy vamos a hablar con una de las asociaciones a las que en esta casa, bueno, sin olvidarse de todas las demás, por supuesto, pero con las que en esta casa mantenemos una relación especial a la cual tenemos, bueno, pues muchísimo cariño, respeto y agradecimiento. Vamos a hablar con la Asociación Galván. Se encuentra esta noche con nosotros su presidenta, Eva López, presidenta de Asociación Galván, familiares y amigos de niños y jóvenes con cáncer. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues como ustedes recordarán, aquellos que siguen el programa, a finales del pasado año, bueno, pues esta casa, en colaboración con la Asociación Galván, pues ponía en marcha la campaña Sonrisas que Sanan, una campaña destinada a la recogida de fondos que sirvieran de manera íntegra para comprar libros y juguetes destinados a esos niños, a esos jóvenes, que día a día, semana a semana, mes a mes, luchan a brazo partido, bueno, pues contra el cáncer, con una entereza y, bueno, pues a tope contra ello. Bueno, pues la campaña se realizó con un concierto, con una gala solidaria, de la cual, bueno, pues nosotros particularmente quedamos contentos. Ustedes, desde Galván. La verdad que encantados, porque eso generó efectivamente esas sonrisas que curan en nuestros niños y en nuestros adolescentes, y para eso para nosotros eso es pues lo mejor, el mejor regalo. Claro. Bueno, de bien nacidos es ser agradecidos, dice el refrán castellano. Bueno, pues ahora la Asociación Galván pone en marcha una gala de agradecimiento, no solo, obviamente, para esta casa, sino para todas aquellas asociaciones, organismos, personas que a lo largo del año, bueno, pues colaboran con ellos. Esta gala, vamos a decir primero los datos técnicos, digamos, lugar, hora, bueno, y hablamos de ella también. Bueno, pues tendrá lugar mañana, miércoles 23, a las 7 de la tarde, en el Filarmónica de aquí de Oviedo. Bien, ¿y el objetivo es? El objetivo es dar de una forma simbólica y mínima, porque realmente es imposible devolver todo lo que recibimos, porque realmente los asturianos son muy solidarios, ese reconocimiento por todo lo que nos han ayudado a lo largo del año. Es el segundo año que se realiza esta gala de agradecimiento. Y es algo muy simbólico, pero a nosotros nos llena mucho porque hay mucho que agradecer y a mucha gente. Claro, claro. Se vuelca entonces Asturias, ¿no? Cuando hay campañas, bueno, tal y como vimos en esta, ¿no? Se vuelca. Asturias es muy solidaria, y además en la gala no queremos olvidar, pues como bien has dicho, ningún colectivo, porque realmente es muy amplio. Hay asociaciones, hay fundaciones, hay organismos públicos, hay empresas privadas, hay clubes deportivos, hay colectivos que a lo mejor no podremos meter en ninguno de estos grupos, hay personas físicas, o sea, hay mucha gente a agradecer. Claro. Bueno, ¿cómo se ha iniciado el año 2019 para la Asociación Galván? Pues con mucho trabajo y con bastante dedicación por los proyectos que nos vienen, por el funcionamiento diario de la asociación, que efectivamente es complicado y es largo, y por un proyecto importante que tenemos el 17 de febrero, que es la primera carrera Galván que se va a desarrollar en 16 ayuntamientos de Asturias. Vamos a hablar de ello. Venga, vamos a centrarnos. Recuerden esa gala, mañana, miércoles, Teatro Filarmónica, 7 de la tarde. Pasamos página y ahora nos vamos un mes, prácticamente un mes, más allá para hablar de esa carrera solidaria simultánea
Explíqueme, a ver, ¿cómo va esto? Se va a desarrollar en 16 ayuntamientos de Asturias, de forma simultánea. Solo hay uno de esos 16 que desarrolla la carrera a las 4 de la tarde. En el resto, a las 11 de la mañana, se desarrolla la carrera. Y eso pues conlleva una logística complicada y amplia, pero para nosotros es muy importante que la gente participe, que se anime a ir, que Asturias se vista de naranja, que se vista de nuestro galvanito, de nuestro peludín, porque pretendemos fundamentalmente 3 cosas, ¿no? O podríamos englobarlas en 2. Por un lado, que la sociedad se sensibilice de que el cáncer infantil es un problema grave, que es muy importante que vean que es una realidad, que es muy importante que entiendan la importancia de la donación de médula, que puede salvar una vida. Con esta sensibilización, que los organismos, tanto públicos como privados, intervengan, se involucren, y efectivamente lo están haciendo. Y por otro lado, bueno, pues mejorar la calidad de vida de nuestros niños y de nuestros adolescentes, la calidad asistencial. Y uno de los proyectos que se va a financiar con esa carrera es la creación de una aplicación de móvil, pues un poco para que la calidad asistencial de nuestros niños y de nuestros adolescentes esté cubierta, ¿no? O por lo menos mejore, de alguna manera. Claro. Hablaba usted ahora la donación. España, según los últimos datos hechos públicos, está a la cabeza en cuanto a número de donantes. Bueno, somos solidarios, pero ¿es necesario ir un paso más allá? ¿Hay que concienciar a la gente de que donar es donar vida? Es muy importante concienciar a la gente de que donar es donar vida. Y además es muy importante que la gente se dé cuenta de que hay falsos mitos acerca de la donación de médula que no son la realidad, que no es complicado ser donante de médula. Es cierto que ahora se ha restringido mucho la edad, y la edad máxima de donación de médula son 40 años, pero es muy sencillo, es tan sencillo como una transfusión de sangre. Es decir, es muy fácil, no requiere intervención, no requiere ir a un centro especializado, los mismos autobuses de donación de sangre, puedes acudir a ellos y puedes hacerte donante de médula en ellos. Y es que es fundamental, es que tenemos muchos, no solo pequeños adolescentes y adultos, que dependen de algo muy sencillo, y es una vida la que se salva. Es una vida. Lo que pasa es que sí que es cierto que hasta que uno no está inmerso en esta vorágine de la enfermedad, lo ve lejano. Claro. Y queremos que la gente no lo vea tan lejano, que lo vea cerca, que esa solidaridad se traduzca también en eso, ¿no? Claro. En fomentar eso y en mover eso, y que la gente done. Claro. ¿Cuántas familias actualmente agrupa la asociación Galván? Veíamos a los pequeños, a los no tan pequeños también, a los adolescentes que participaron con nosotros en esta gala, que recibieron su regalo de manos nada más y nada menos que de las tropas de Star Wars, del Lord Darth Vader, que ahí estuvo, bueno, pues llegado desde una galaxia muy, muy lejana, desde hace mucho, mucho tiempo. Bueno, pues ahí estuvo entregándoles los regalos. ¿Cuántos niños, cuántos jóvenes actualmente en Asturias? Bueno, nosotros atendemos familias 170 aproximadamente, en cuanto a socios miembros de la asociación, porque no hay que olvidarnos de que no son solamente las familias de los niños afectados, sino que también tenemos en nuestra asociación esas familias de los niños que pues, no se encuentran entre nosotros, y que también tienen que ser atendidas. Sin duda. La atención en Galván entiendo entonces que es transversal, no se basa solo en los casos puntuales, ¿no? No, y además es que es muy difícil limitar en el tiempo el impacto de la enfermedad. Para empezar, cada caso es diferente, y es verdad que lo que se puede alargar o no el tratamiento, cuando no hay ningún tipo de complicación, varía a lo mejor en 1 año, 2 años, eso en el caso de que no haya ningún tipo de complicación. En los casos en los que ya haya complicaciones, se prolonga bastante más. Y el tener a la familia, el acompañar a la familia en todo el proceso no significa solamente acompañarla en el proceso más grave o en el momento más grave. Las familias pueden necesitar asistencia de todo tipo, incluso mucho tiempo después de haber superado el momento más crítico de la enfermedad. Entonces, realmente, cuando una familia entra a formar parte de Galván,
ya forma parte de nuestro grupo de niños, ya forma parte de nuestro grupo de adolescentes y van pasando los años y tienen mucho que compartir con los que han pasado lo mismo que ellos, porque les ayuda a ellos mismos, porque les ayuda a ellos a superarlo y a ver que no son únicos, que hay más gente que ha pasado lo de ellos, y ayuda a los que vienen detrás, porque les ayuda a seguir, les ayuda a luchar y tienen muchas cosas en común y es bueno que las compartan y que las exterioricen y que no se queden con ellas dentro. Claro, sin duda. Bueno, y por otra parte, Asturias tiene un centro de referencia, que es el UCA, el Hospital Universitario Central de Asturias, en Oviedo. Dos centros también de cabecera, como es Cabueñes y San Agustín en Avilés, Cabueñes en Gijón, San Agustín en Avilés. ¿A qué nivel se encuentran estos tres centros hospitalarios a la hora de atender a estos niños, a estos jóvenes? Hombre, realmente estos niños y estos jóvenes se atienden en el UCA, en el Hospital Central de Asturias, en el Hospital Universitario Central de Asturias. Todos los casos se derivan ahí, son el centro de referencia a nivel de oncología pediátrica en Asturias y todo es derivado ahí. El resto de centros, únicamente por la derivación, algunas veces derivan, ¿no? Efectivamente, algunas veces se detectan esos casos en esos hospitales y se derivan inmediatamente al UCA, pero es en el UCA donde nos atiende un equipo de profesionales excepcional, que nos atienden muy bien a nivel profesional y a nivel humano. Y eso también quiero destacarlo, porque realmente para nosotros es muy importante sentirte acogido y sentirte respaldado y sentirte protegido en el hospital. Claro. ¿Qué papel juegan las aulas hospitalarias y qué son para aquellas personas que no las conozcan? Pues las aulas hospitaleras juegan un papel muy importante porque son, yo siempre las veo como el nexo de unión entre lo que es la enfermedad, ¿no? El hospital, y su normalidad como niños y adolescentes, que es su vida en el colegio y su vida en el instituto. Aulas hospitalarias dependen de la Consejería de Educación y son las que imparten clases tanto a los niños cuando están hospitalizados como después cuando los niños se van para sus casas y no tienen esos largos periodos de hospitalización. Son niños y niños y adolescentes inmunodeprimidos que no pueden asistir a las clases con regularidad o directamente no pueden asistir. Entonces, Aulas Hospitaleras les presta ese servicio en los domicilios, ¿vale? Los coordina, les hace sus exámenes, tienen las coordinaciones con sus centros de referencia y sí que es cierto que son muy importantes porque son ese nexo de normalidad, es ese puntito de normalidad que se les da a los niños de, a ver, estáis aquí, estáis enfermos, pero tenéis vuestras obligaciones, vuestro colegio, vuestros deberes. Y es muy importante y también quiero destacar el papel que hacen porque también son muy buenas profesionales y muy buenos profesionales y muy humanos y ese acompañamiento es muy importante también para las familias. Claro, recalca usted, Eva, el papel humano de los profesionales, bueno, en este caso de las aulas y también de los profesionales sanitarios. Vamos a ver, entiendo la valía, la capacidad médica de los mismos está más que contrastada. Bueno, son médicos profesionales, han superado una carrera tan tremendamente difícil como es medicina. Eso entiendo que es como el valor en la mili, se da por supuesto. Pero ustedes entiendo que agradecen también esa calidez humana, esa sonrisa, el estar atendidos, bueno, pues de una forma, digamos, amable, ¿no? Que va más allá de lo profesional. Claro, es que cuando uno está inmerso en ese mundo hospitalario, que se puede tornar incluso frío y hostil y duro, el que no sea tan hostil y sea tan duro, y aunque sea difícil lo que voy a decir, el que a lo mejor una persona pueda decir, bueno, durante un mes y medio, durante una semana, nuestra casa va a ser esta habitación. Y eso es así, o sea, eso es así. Entonces, hacerlo un poco más tu casa y menos una habitación de un hospital, ayuda mucho a sobrellevar la enfermedad y los malos momentos. Claro, sin duda. Entonces, eso es fundamental. Que no te sientas una cama de una habitación, sino que tengas nombre. Eso es muy importante. Claro, sin duda, completamente de acuerdo. Bueno, solo nos queda invitar. Primero, a la gala de mañana. Es apuradito, quedan unas horas, pero siempre se puede invitar. Adelante. Pues invito a todas aquellas personas que
que nos han ayudado a que efectivamente acudan a la gala, y invito a todo el mundo a que se solidarice con esta causa y que colabore, y para formar parte pues, un poquito de esa sociedad tan solidaria que tenemos en Asturias y que tanto bien puede hacer. Y luego otra invitación, en este caso, vamos de invitación en invitación. Vamos a ver, en febrero, el 17, ¿no? Me parece que me había dicho. Bueno, 17 de febrero todavía va a haber rasca, ¿eh? Todavía va a haber frito. ¿Qué mejor manera de combatirlo que haciendo deporte? Hay que vestirse corto, como los toreros en este caso, pero esa carrera, ¿no? Efectivamente. Bueno, invito a todo el mundo a participar en la carrera del 17 de febrero. No es una carrera competitiva, es una carrera que aboga a la solidaridad y a la participación, y es una carrera que nosotros queremos que sea en familia. Entonces, el que quiera correr, que corra, claro, y el que no, que vaya caminando, que son trayectos muy sencillitos, muy fáciles, hay muchos para dar cabida a la gente, y la inscripción son 5 euros, con lo cual la gente pues, puede participar, creemos que puede participar, y de verdad que va a ser importante y va a ser bonito, y vamos a ayudar a que esto salga adelante, que la carrera funcione bien, y que, lo dicho, que nos vistamos todos de naranja ese día en Asturias. Efectivamente. Con el objetivo de llegar a ¿cuántas personas? ¿Cuántos participantes quieren conseguir? Hombre, nos gustaría conseguir pues unos 10.000 participantes. 10.000 participantes. Sí, en toda Asturias. Entendemos que puede ser un reto complicado, difícil, pero aunque nos está resultando difícil en el sentido de que es mucho trabajo, es gratificante también. Y es gratificante ver cómo la gente efectivamente quiere aportar su granito de arena y quiere colaborar, porque realmente es lo que estamos observando, y eso llena mucho. Las personas que quieran participar pueden ponerse en contacto con ustedes, tendrán la información en la página web, me imagino. En la página web de la Asociación Galván ya hay un enlace que les lleva directamente a la posibilidad de inscribirse en la carrera, bien como corredor, bien con camiseta cero, o como voluntario, porque también abrimos esa opción, porque bueno, para que la gente que quiere, que pueda, pues colabore de alguna manera. Pues www.asociaciongalvan.org. En este caso, pues todo el éxito del mundo. 10.000 personas, no, 10.001. 10.001 personas van a ser las que participen en esta carrera solidaria que se celebrará el 17 de febrero a las 11 de la mañana de forma simultánea en 16 ayuntamientos, en 16 municipios asturianos. Eva López, presidenta de Galván, de la Asociación Galván, como siempre, muchísimas gracias. Está usted en su casa, ya lo sabe, tanto usted como todos los que integran la Asociación Galván. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a vosotros. Nos vamos rápidamente a publicidad para continuar con un tema que sé que les gusta, que sé que les interesa, y es que ahora, en 2019, el profesor Fidalgo, también está con nosotros. Ahora le vemos. Bueno, pues vamos a continuar el programa de esta noche y es tiempo, pues ya para recibir pues a ese galán de las ondas hercianas, en este caso, ese galán televisivo, porque el que tuvo retuvo. Vamos a hablar con el profesor Fidalgo. Profesor Fidalgo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, señoras, señores. ¿Todo bien, no? Todo bien, bien. Ya después de pasado todo el achuchón festivo navideño, festivo nocheviejero, año nuevero, toda una cosa impresionante. Ahora viene la calma. La calma viene... Y la penitencia. Y la penitencia, eso iba a decir, la penitencia llamada Cuesta de Enero. Con prolongación a febrero. Con prolongación a febrero y tendencia hacia marzo, incluso, sí, proyección sí. hacia marzo. Bueno, decíamos, pasaron todas las fiestas navideñas, allí están ya en el recuerdo, pasaron todas las compras y ahora llega la hora de la penitencia. ¿Cómo afrontar, usted desde la experiencia acumulada, cómo afrontar de algún modo esa cuesta? Vamos a ver, surgen aquí una serie de
de factores que están influyendo sobre nuestra conducta y sobre nuestra respuesta a un estímulo inmediato. Bien. Que es, hemos tenido gastos excesivos muchas veces por aquel de que si la vecina del quinto compró langostinos de cabeza grande, yo tengo que comprar langostinos de cola enorme, y etcétera. Bueno, entonces la competencia, los niños que piden la maquinita, la otra maquinita, el móvil, el fijo, el no sé cuánto, todo ese follón, se ha gastado mucho dinero, y como decíamos, viene la penitencia ahora, viene la cuesta de enero. Pero, como decía Vitalaza, júrolo a usted por mi honor que no hay un mueble mejor que el brasero, porque ahí nos quemamos muchas veces, ¿no? Sí. Y el brasero de enero son las rebajas. Sí. Son las rebajas. Decía un sabio jesuita que la mejor manera de vencer una tentación es la de caer en ella. Ajá. Y así ya no hay tentación. Así ya no hay tentación. Bueno, y ese es el problema de las rebajas, que son una tentación. Claro. Y claro, caemos en ella. Con lo cual, el gasto desmesurado de las Navidades y de las Nocheviejas y de los Reyes se complementa con el gasto desmesurado, no siempre bien calculado, de las rebajas. Sí. De manera que yo creo que antes de hablar del ahorro que nos va a exigir la cuesta de enero y de febrero, tendríamos que hablar del ahorro en las rebajas. Como decía Jesús Gil, punto número 1. Punto número 1. Hagamos una lista de lo que realmente necesitamos. Cierto. Yo he visto personas que van a las rebajas, madre, qué pantalones más guapos, mira qué baratos son, voy a comprarlos. Pero si no los necesitas, si tienes pantalones, si tienes camisas sin estrenar, bueno, es que son tan baratos, pero si no lo necesitas y si vas a comprar lo innecesario, por muy barato que sea, es caro. Es caro. Es caro. Por otra parte, una vez hecha esa lista de reales necesidades que tienes, comprueba la calidad. Sí. No vaya a ser que realmente te estén dando una calidad mediana o baja. Menor. Cuando tú esperabas una calidad por ese precio de rebaja correspondiente a una calidad buena. Claro. Porque muchas veces se nos están ofreciendo precios de rebaja que no son de rebaja. Que no son de rebaja. Cuando antes 72 euros, ahora 44. No. Antes era 48. Sí. Después pusieron 72 y luego bajó a 44. Claro, con lo cual estás pagando lo mismo que pagabas. De manera que asegurarse primero que esos precios son realmente de rebaja, pero antes de eso asegurarse de que eso que vas a comprar lo necesitas. Bueno, con lo cual recomendamos mesura en las rebajas. Mesura en las rebajas, porque muchas veces creemos que ahorramos y estamos gastando en cosas innecesarias, en lo innecesario. Segundo, una vez ya que hemos superado ese estímulo de la compraventa de rebajas, vayamos un poco al ahorro sin caer en la tacañería. Porque la tacañería normalmente produce efecto contrario. Estás ahorrando, bueno, no, mira, hoy no tomamos café porque, oye, un café tú y un café yo por la mañana y otro café tú y otro café yo por la tarde. Oye, con eso que nos ahorramos vamos a comprar no sé qué, o compramos una merlucina que está ahora a 4,90 y no sé qué. Y normalmente cuando tacañas en exceso, dices, bueno, oye, este fin de semana, mira, ya estuvimos ahorrando toda la semana, vamos a comer por ahí. Y resulta que por compensar un poco el sacrificio del ahorro durante la semana, haces un gasto excesivo el fin de semana. El fin de semana, efectivamente. Eso yo lo he visto en muchísimas familias. Efectivamente. Oye, mira, un día, además siempre tenemos un día y un día, día y un día. Bueno, no pasó nada, oye, para eso ahorramos toda la semana. Y resulta que durante la semana ahorraste 20 euros y gastaste 140,
En el centollo, la botella de sidra, la noca, la no sé qué y el arroz con bogavante, ¿no? Efectivamente, con lo cual todo al traste. Bueno, hay que hablar de otro tema. Dicen los que saben de esto que mañana que se va a desatar el infierno meteorológico. A partir de mañana se desata el infierno meteorológico con nevadas, con vientos, la nevadona. la nevadona. Sí, ahí va a haber nevadona. Dice. Sí, habrá, no bueno, habrá. Cuando yo venía de Gijón hacia acá, en los carteles estos que ponen en las carreteras de tal, los paneles, Los luminosos, sí. sí decían, tenga cuidado tal, planifique su viaje antes de salir. Es decir, que están alertando ya de posibles atascos, posibles... Lo que pasa es que la gente somos unos irresponsables, o yo no sé qué decir. Sí. Porque tengo vivido situaciones, no he vivido yo personalmente, sino vivido porque lo vi. Sí. Que estar avisando durante 2 o 3 días a la Dirección General de Tráfico, se prevén nevadas, no sé, se prevén atascos y tal, se prevén cortes de carretera, no salgan, tengan la... no salgan, no salgan. Estos de tráfico siempre están alarmados. ¿Qué coño? No pasa nada. Sí. Y luego quedamos atascados a 20 kilómetros de Burgos y que no nos... tal, que estamos en Teruel y aquí y tal. Quedamos atascados a 20 kilómetros de Burgos y hay que ir a dar la vuelta a Zaragoza, Sí, pasando por claro. Valencia. Claro. Y en este sentido somos poco atentos. Bien es verdad que a veces la Dirección General de Tráfico y las autoridades en general alertan un pelín más, Sí. de lo aparentemente previsible. Correcto. Pero nosotros, si ellos alertan un pelín de más, nosotros hacemos un muchín caso de menos. Es verdad. Y entonces... Pregunta de telegráfica, prácticamente. ¿Usted sabe poner las cadenas de la nieve al coche? No las sé poner. Sé ponerlas fuera, en las ruedas, fuera del coche, la rueda. Yo tengo que quitar la rueda. Ajá. Entonces cuando yo trabajaba en Sagún, Sí. hacía muchísimos años, y claro, las nevadas eran, y había que ir a León, y había que venir a Asturias y tal, y qué sé yo qué. Yo lo que tenía era 2 ruedas de repuesto. Con las cadenas puestas. Perfecto, Entonces, perfecto. que había que poner cadenas, pum, pum, el gato quitaba la que traía y al asiento de atrás. Y para adelante. Sí. Quiero Pero no sé preguntarle poner cadenas. otra cosa como hombre de ciencia. Vamos a ver, yo creo que en estos 43 años de vida, viví toda la vida aquí en Asturias, el máximo frío que vi debieron de ser, por ejemplo, entre 3 y 5 grados bajo cero, no más. Yo 5 bajo cero aquí en Asturias no recuerdo. No más. En Sagún, cuando estaba allí, Claro. sí, he vivido inviernos de 5, 6, 7 grados bajo cero. Ahí voy. Vamos a ver. Con 7 grados bajo cero, como los que usted vivió en Sagún, es un frío de narices, un frío, es frío grande. Pero digo, seco, el cuerpo, es un frío seco más allí. cuando vemos, por ejemplo, dicen, no sé, en Kiev, en Moscú, 50 40. grados bajo cero, por Sí. ejemplo, llega un momento que el cuerpo ya no es capaz de sentir más frío. Igual que, es decir, el umbral de dolor, Ajá. hay una intensidad de dolor a partir de la cual Sí. ya no duele más. Claro, eso digo. Y entonces hay un umbral también de sensación de frío, Sí. por debajo del cual Ya no siente. ya el frío ya es el frío. Claro. Eso me parecía. Bueno, Otra cosa es, dice, estaba yo en Vladivostok y cómo sería que para hablar teníamos que freír las palabras para poder escuchar. Ya se te congelaban. ya salía aquello todo congelado. Dice, Ya uy, salía. y ibas a mear y se congelaba el chorrito en la parábola. Terrible. La última vez que habíamos estado hablando, tenía usted unos libros de texto, unos libros lectivos. Ahora, sobre todo libros de problemas, estamos reformándolos. ¿Pero por qué hay que reformarlos? Bueno, vamos a ver. vamos Yo a ver. estudié por los suyos libros gordotes de Sí. 1000 problemas de química general, Sí. 1000 problemas de física general. Bueno. ¿Ya no serían válidos ahora? Bueno, digamos el 60 al 70% sí. Lo que pasa es que hay, por ejemplo, en la física, hay unos temas en los que la actualización es que es galopante. Sí. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo todo lo que se refiere a la física moderna, a la física cuántica, a la física de la relatividad, hoy los avances en la física, de la nanotecnología, todo esto, claro. ¿Quién pensaba hace 10 años hablar del grafeno? Pongo por caso, ¿no? Hablo en química, pero también en física. Claro,
de los nuevos materiales. Es decir, la investigación ha cambiado tantísimo que eso, por ejemplo, en electrónica. Sí, sí. Cuando mi colega y yo, el catedrático Manuel Ramón Fernández y yo, escribimos el libro de física general, en electrónica, las lámparas de vacío, las lámparas de radio, sí, como decimos, de la A-radio, de la radio, ¿verdad? El diodo, el triodo, el pentodo y tal. Claro, las curvas características del diodo, las curvas del triodo, tal, no sé qué. Hoy el diodo y el triodo y el pentodo y todas las lámparas de la radio y de las televisiones es un recuerdo de como cuando Pring era cadete. Es decir, tú si ahora quieres llevar a clase un diodo para que lo vean los chavales, o tenías tú un coleccionismo en tu... O si no, tienes que ir al rastro a ver si encuentras por ahí un gitano que te venda una radio toda polillada para encontrar las lámparas estas de vacío, ¿verdad? Claro. Es decir, lo que en su día, hace 20 años, 30 años, poníamos como un tema de estudio, el efecto termoiónico, hoy se ríen de ti si vas con ese libro a la calle, ¿verdad? Entonces ya tienes que hablar de semiconductores, tienes que hablar de diodos ya, pero de transistores, de lo que es... Y tienes que hablar de todos los circuitos integrados y de los circuitos digitales. Claro, hoy un circuito analógico, bueno, de eso, te llaman de cuando la bella Chelito cantaba catacatapum, catapum, pum, candela, claro. Catapum, ¿cómo es? Catapum. Sí, catacatapum, catapum, pum, candela, arsa para arriba, polichinela, catacatapum, catapum, catapum, como los muñecos en el pim pam pum. Ahí está. Entonces, entiendo que usted tiene que estar en constante reciclaje. Claro, y en química pues nos pasa algo parecido. Claro. Por ejemplo, tú, yo... ¿Sí? Bueno, yo había podido ser profesor tuyo, pero... Sí. Al ácido sulfúrico, ¡oh, maravilla! Lo llamábamos... H2SO4. Y lo llamábamos ácido sulfúrico. Ay, tú eres de los H2... Pues yo soy más viejo, yo era de los SO4H2. No, yo soy de H2SO4. Claro, o sea, tú ya eres de... Oiga, el electropositivo, póngamelo siempre a la izquierda. No sé por qué lo positivo lo ponen a la izquierda, coño. Bueno, bien, H2, antes era SO4H2, luego ya H2SO4. Pero bueno, el ácido sulfúrico se llamaba ácido sulfúrico. Sí, ¿y ahora cómo se llama? Luego dijeron, hombre, si tiene 4 oxígenos en la fórmula, 4 átomos de oxígeno, y un átomo de azufre que se comporta con un número de oxidación más 6, ¿por qué no se lo decimos a los chavales y no tengan que aprender de memoria? Dile, tetraoxo, para que pongan 4 oxígenos, sulfato 6, para que sepan que el azufre actúa con número de oxidación 6, y como el oxígeno tiene de número de oxidación menos 2, 4 por menos 2 menos 8 más 6 menos 2, ponle 2 hidrógenos. Claro. Tetraoso sulfato 6 de hidrógeno. Qué guapo. Pero ¿no ves que suena? Suena muy mal. Como si vas por la calle y te dicen, a una rapaza le dices, acetofenona, que ella te va a decir, tío Carbazol. ¿Ves? Bueno, tetraoso. Y entonces, cuando los alumnos últimos que yo tuve aprendieron que el ácido sulfúrico se decía tetraoxo sulfato 6 de hidrógeno, dijeron, claro, tetraoxo, 4 oxígenos. Ahora resulta que se dice dihidroxidioxoazufre 6. Vale, correcto. Con lo cual, uno ya no sabe si volver a la alquimia antigua de cuando María la judía y de todas estas. Sí. Voy a venirme un poco arriba, vamos a ver. Ahora que dije lo de H2SO4, ácido sulfúrico, voy a venirme un poco arriba y a lo mejor ya todo lo avanzado y todo lo que la gente dijo, madre, mira, sabe todavía la fórmula aquella, que no es muy difícil, pero la sé. Vamos a ver, ¿es correcto H3PO4 ácido fosfórico? Sí. Pero hay que decir fosfórico o hay que decir ortofosfórico. No, vamos a ver, fosfórico. H3PO4. Que el otro también estaría bien. Sé de una que está en casa quedando fría. Bien. Pero sí, luego se dice, pero ahora ya ni... Porque ahora también sería de otra manera, es decir, sería un trihidroxi... Déjalo. Bien. Déjalo. Ácido fosfórico.
trihidroxioxofosfato 5. Bueno, bien, a lo que íbamos. Los libros, ¿para cuándo estarán? ¿Cuándo se produce la botadura del barco? Pues no lo sé, ¿cuándo los terminaremos primero? Sí. Hemos terminado ya 3. Sí. Hay que hacer 4, 8. 8. De problemas y de textos. Sí. ¿Verdad? Sobre todo de problemas. Pero claro, si cambias el libro teórico Sí. o de teoría de física general, los nuevos temas tienen que llevar nuevos problemas. Correcto. Con lo cual, el libro de 1000 problemas de física general hay que acomodarlo al nuevo. Si cambiamos el texto de química general, hay que acomodar también los problemas. Claro, a lo mejor los ejercicios de formulación son los mismos. La fórmula, pero lo que hay que cambiar es el nombre. Sí. Con lo cual, es taca, 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 taca y tira de ordenador. Claro. Es decir, que no es que nos lleve un trabajo excesivo en tener que pensar. Sí. Sí nos lleva un trabajo excesivo en tener que teclear. Claro. Y a veces reformar lo hecho, igual que reformar una casa, sale más fácil hacerla nueva desde los cimientos. Autor usted de libros lectivos, libros de aprendizaje, como los de química y física. Autor de libros de cocina, de recetas de cocina. ¿Nunca tuvo la tentación de decir, voy a escribir una novela? No, poesía. ¿Poesía? Poesía sí, he escrito muchas. He escrito más de 200. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, que tengo allí, pero son de desahogo íntimo. Íntimo. Bueno, oye, algunas gentes que han leído y que entienden de poesía dicen que poetizo muy bien y con mucho sentimiento y un poco... Bueno, se me da muy bien la poesía, sí, la verdad es esa. Pero no, el tema novela nunca tuve yo imaginación para... iba a decir que soy bastante crítico con los novelistas actuales, sobre todo. Bueno, me da la sensación que hay mucha gente que se llama novelista, pero que no. Entiendo. Entrar en la psicología de un personaje importante de novela, entrar en su conducta, en toda su psicología, es muy difícil, Creo yo que es muy difícil. Ahora, escribir a los show, bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Como decía aquel paisano, bueno, en este pueblo no hay peluquero, pero hay un curioso que corta el pelo. Y entonces, hay mucho curioso que... Yo he leído novelas muy buenas. ¿La que más recuerda? La que más recuerda. Una de las que más recuerdo, porque me impactó muchísimo, Mazurca para dos muertos. Mazurca. Mazurca para dos muertos, de don Camilo José de Cela. Ajá. Para mí es impresionante, para mi gusto. Es otra novela que para mí incluso fue escuela de comportamiento, La sonrisa etrusca. Ajá. Sí. De José Luis San Pedro. Sí. La sonrisa etrusca, esa fue impresionante. Ahora, Mazurca para dos muertos, que me costó mucho trabajo leerla, porque, claro, don Camilo, primero que era un fenómeno dominando el lenguaje, y segundo, porque la novela la acción transcurre en Galicia, y entonces intervienen muchos personajes con su nombre, Pedro, Juan y tal. Y con su mote. Claro. Con lo cual, primero tuve que hacerme una lista de los personajes, una especie de cuadrito. Sí. Juan es el Manazas, Sí, Pedro, tal, porque de repente, bueno, oye, el Manazas, ¿quién es el Manazas? ¿Quién era el Manazas? Claro. Entonces te iba a la lista. Entonces esa me gustó muchísimo. Recuerdo con un profesor de literatura, jesuita, que era un gran poeta, ya murió el pobre, el padre Victoriano Rivas, todo pulcritud en el lenguaje y en todo. Bueno, y recuerdo que ya él era mayor, había sido profesor mío. Oye, Fidalgo,
¿leíste Mazurka para dos muertos? Digo, estoy leyéndola ahora, ya prácticamente la he terminado, pero he terminado la cuarta vez que la leo, porque le conté, tuve que hacer un esquema y tal. Me está gustando, es que me impresiona. Para mí es de lo mejor de Cela, mejor que La familia de Pascual Duarte, mejor que todo. Y dijo, ¿y usted ya la leyó? Dijo, bueno, voy por la segunda señal del hijo puta. Claro, esto que te lo dijera el padre Victoriano Rivas, que era todo pulcritud. Digo, este hombre está impactado por la literatura de Don Camilo, ¿no? Esa me gustó mucho, El nombre de la rosa. El nombre de la rosa, Humberto Eco, efectivamente. De Humberto Eco. Casi me la sé de memoria. Tal, casi que sí, ¿no? Pues, aquella profesor... expresión, cuando encontraba alguien para... El fraile decía, homo nudus cum nuda yaceba, te decía. Sí. Pues, profesor Fidalgo, llegamos al final, pero el final nos lleva a las fuerzas de cohesión. Y de adhesión. Y de adhesión, con lo cual, antes de intentarlo, como siempre, cartela de limón. Bueno, vamos a intentarlo, profesor Fidalgo. Los dulces de Camilo de Blas, los carballones nos esperan. El profesor Pertierra, ¿verdad? Decía, creemos en Dios y en la adhesión molecular. Ahí está, vamos a parafrasear a Bonaparte. Fidalgo, desde esta mesa, los carballones te contemplan. A ver, los carballones. Ahí vamos. Carballones de Don Camilo. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. No, ya te digo que no. Ta, 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 tracatrá. Ahí está. Ahí lo tienen. Ahí está, míralo, Mírenlo, señoras y señores. Ahí, mírenlo. Señorita Carmen. Eso es que le localicé. Muy bien. Le localicé el baricentro. Mire cómo acerca, mire cómo acerca. Míralo. Mire cómo acerca. Ahí lo tenemos, ahí está, con lo cual hay que hacer la entrega al profesor Fidalgo de un presente procedente de Camilo de Blas. Ya lo sabe, profesor Fidalgo. Al final de todo... Que conste que no hubo trampa, nada más que la adhesión molecular. No hubo trampa ni cartón. Ni cartón. Ni cartón. Lo que hubo fue... Míreme, y sigue, un limón. Y sigue. Ahí está. Bueno, pues nada, enhorabuena. Bueno, yo mismo estoy, como decimos en Colunga, apustamau. Apustamau se quedó. Apustamau se quedó. Como apustamaos nos quedamos nosotros. Mira, y sigue, y sigue. Y dura. Ahora ya queda ahí para toda la vida. Nos vamos. Gracias por su atención. Gracias, profesor. Nos vemos dentro de una semana. Ni me lo creo. Ahí está. Volvemos, pues, mañana, a partir de las 10 de la noche. Gracias por su atención y les esperamos. Hasta luego.